Bienvenidos a su primer programa de este canal, Tradidi quod edacepi. He transmitido lo que he recibido. Y primeramente haremos nuestras oraciones en latín, que es la lengua universal de nuestra Santa Iglesia Católica. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Tradi quod edacepi. He transmitido lo que he recibido. Es el tema para este día, como también es el nombre que lleva a este canal. Y bienvenidos una vez más a su primer programa, en donde estaremos estudiando la sana doctrina, el magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, y reflexionaremos actas del magisterio para poder entender la gran necesidad de conservar la tradición, la misa de siempre en nuestra Santa Iglesia Católica. Estaremos hablando también del fundador de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, el venerable Monseñor Lefebvre. Y entonces, estimado oyente, hermano católico, comenzaremos. Durante los años 1979-1982, su excelentísimo Monseñor Marcel Lefebvre impartió unas clases, unas materias tituladas Actas del Magisterio a los seminaristas. Este curso expone las grandes encíclicas de los santos pontífices y los documentos pontificios que tratan sobre el orden social cristiano y la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, mostrando así la importancia capital de nuestra lucha contra los errores modernos de la Iglesia, especialmente el liberalismo, el modernismo y el comunismo, y sus propagadores, en particular la masonería. Así mostraba también su adhesión filial e indefectible a las enseñanzas de los sumos pontífices, al magisterio de la Iglesia y a la Roma eterna. El gran dolor de su vida de Monseñor Lefebvre fue ver a la Iglesia invadida por todos los errores del Concilio Vaticano II, al que muchas veces llamaba su Tercera Guerra Mundial, ya que sus puestos principales, ocupados por los enemigos, y que los papas conciliares y posconciliares se apartaban de las enseñanzas de sus predecesores. Fue también para él una gran tristeza ver en ruinas el sacerdocio católico, cómo se difundía la libertad religiosa y cómo los estados católicos se iban secularizando en nombre de esta misma libertad proclamada por el concilio. Pero él no cedió, al contrario, su curso sobre las actas del magisterio es una ilustración única de su declaración del 21 de noviembre
de 1974, que empieza así. Nos adherimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para mantenerla. A la Roma eterna, maestra de sabiduría y verdad. Nos negamos, y siempre nos hemos negado, a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se ha manifestado claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que provienen de él. ¿Para qué este curso consagrado al magisterio de la Iglesia y especialmente al magisterio de los sumos pontífices de estos 3 últimos siglos? Porque todos los papas que se sucedieron durante estos 3 siglos hasta el Papa Pío XII, inclusive, no cesaron de proclamar la verdad y condenar los errores modernos que envenenan las almas y las sociedades. Estas son palabras del Papa Pío IX al principio de su encíclica Quanta Cura, que contiene el sílabus, es decir, el catálogo de los errores modernos. Los errores modernos envenenan a tal punto el mundo en que vivimos que incluso se han contaminado los mejores fieles de la Iglesia. Son tales las costumbres del laicismo y de la sociedad, de la indiferencia religiosa y del liberalismo en todos los ámbitos, que nos cuesta recibir la verdad en su integridad, verdad que procede de la sana filosofía y de la fe católica. La voz de los papas viene muy oportunamente a recordarnos los principios que tienen que dirigir nuestra vida y actividad para adquirir la vida eterna. Y esta misma voz denuncia una gran perspicacia de los obstáculos levantados en nuestro camino por el demonio y los enemigos de nuestro Señor Jesucristo y de su reino. No podemos sino admirar el celo de estos atentos guardianes del depósito de la fe, los papas. Nuestra admiración crece a ver cómo de pronto se abandonó este combate incesante para hacer un pacto con todos los propagadores de errores y sus herederos, con un falso ecumenismo que es una traición a la verdad. Estimado oyente, usted se ha preguntado alguna vez, ¿para qué estudiar los documentos del magisterio de la Iglesia? Sencillamente para conocer la situación actual de la Iglesia. Nos damos cuenta que desde hace casi 3 siglos, los papas habían condenado siempre los mismos errores, a los que llamaban errores modernos. El liberalismo es el fundamento de todos esos errores. El protestantismo, sionismo, progresismo e incluso socialismo y comunismo, que envenenan almas y entendimientos, y han provocado la situación actual. Desde hace mucho tiempo, los papas han procurado designar y denunciar el error, pues su función es proclamar la verdad, como dice el Papa Pío IX en el primer párrafo de su encíclica Quanta Cura del 8 de diciembre de 1864, y cito lo siguiente: con cuánto cuidado y pastoral vigilancia cumplieron en todo tiempo los romanos pontífices, nuestros predecesores, la misión a ellos confiada por el mismo Cristo nuestro Señor en la persona de San Pedro, príncipe de los apóstoles,
con el encargo de apacentar las ovejas y corderos, ya nutriendo a toda la grey del Señor con las enseñanzas de la fe, ya imbuyéndola con sanas doctrinas y apartándola de los pastos envenenados. De todos, pero muy especialmente de vosotros, venerables hermanos, es perfectamente conocido y sabido. Porque, en verdad, nuestros predecesores defensores y vindicadores de la sacrosanta religión católica, de la verdad y de la justicia, llenos de solicitud por el bien de las almas en modo extraordinario, nada cuidaron tanto como descubrir y condenar con sus cartas y constituciones, llenas de sabiduría, todas las herejías y errores que, contrarios a nuestra fe divina, a la doctrina de la Iglesia Católica, a la honestidad de las costumbres y a la eterna salvación de los hombres, levantaron con frecuencia graves tormentas y trajeron lamentables ruinas así sobre la Iglesia como sobre la misma sociedad civil. Por eso nuestros predecesores, con apostólica fortaleza, resistieron sin cesar a las inicuas maquinaciones de los malvados, que lanzando como las olas del fiero mar la espuma de sus conclusiones y prometiendo libertad, cuando en realidad eran esclavos del mal, trataron con sus engañosas opiniones y con sus escritos perniciosos de destruir los fundamentos del orden religioso y del orden social, de quitar de en medio toda virtud y justicia, de pervertir todas las almas, de separar a los incautos y sobre todo a la inexperta juventud de la recta norma de las sanas costumbres, corrompiéndola miserablemente para enredarla en los lazos del error y, por último, arrancarla del seno de la Iglesia Católica. Ahora veamos la sociedad sin Dios. Estamos sumergidos en un ambiente que ya no es católico. Los que tienen la gracia de haber nacido en una familia cristiana tienen que darle gracias a Dios, pues yo diría que gracias a ella han conocido un pequeño oasis de lo que la Iglesia desea y pide a los padres cristianos. La sociedad está tan imbuida de los errores modernos que ya parece algo normal. No es fácil desprenderse de algunos prejuicios. Un ejemplo es el indiferentismo religioso que los papas han condenado. Ahora es una idea difundida incluso en los medios católicos. Todas las religiones son iguales y válidas, y el hombre tiene libertad para escoger su religión y practicar la que quiera. No se puede imponer a nadie una religión. ¿Acaso le pueden decir los hombres a Dios, tu religión no me interesa? Yo prefiero otra, la de Mahoma, la de Buda o la de Lutero? Eso no puede ser. Nuestro Señor Jesucristo ha fundado la religión católica y le ha dado el santo sacrificio de la misa, los sacramentos, una jerarquía y un sacerdocio. Tenemos la libertad de decirle, no necesito nada de eso y prefiero buscar mi religión en otra parte. Tenemos que volver a empaparnos de la fe católica
Y para esto, estudiar las encíclicas. ¿Qué piensan los papas sobre los grandes principios? ¿Cómo han visto y juzgado el mundo en su época? Nos damos cuenta de que lo que ellos han condenado son los mismos errores y deficiencias que hoy vemos. De modo que nos podemos apoyar en sus declaraciones oficiales para combatir los errores de nuestra época y explicar cómo destruyen el plan de Dios respecto a la sociedad. Estimado oyente, hermano católico, ¿se ha preguntado usted qué es la tradición de la Iglesia? Bien, la tradición se define como el depósito de la fe transmitido por el magisterio siglo tras siglo. Este depósito es el que nos dio la revelación, es decir, la palabra de Dios confiada a los apóstoles y cuya transmisión está asegurada por sus sucesores. Ahora bien, hoy se quiere que todo el mundo se ponga a buscar como si el credo no nos hubiera sido dado, como si nuestro Señor no hubiera venido a aportar la verdad de una vez por todas. ¿Qué pretenden encontrar con toda esa búsqueda de novedades, de modernismo? Los católicos a quienes se les quiere imponer revisiones después de haberlos privado de sus certezas, deben recordar lo siguiente. El depósito de la revelación quedó terminado el día de la muerte del último apóstol. Ahí se acabó todo. Ya no se puede tocar nada hasta la consumación de los siglos. La revelación es irreformable. Y Monseñor Lefebvre agrega lo siguiente. En su libro, Carta abierta a los católicos perplejos. Y cito. El argumento que se hace valer a los fieles espantados es este. Ustedes se aferran al pasado, tienen el culto del pasado, vivan con su tiempo. Algunos, desconcertados, no saben qué replicar y sin embargo, la contestación es sencilla. Aquí no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. La verdad es de todos los tiempos, es eterna. Para demoler la tradición, le oponen las Sagradas Escrituras, como hacen los protestantes, y afirman que el Evangelio es el único libro que cuenta. Pero la tradición es anterior al Evangelio. ¿Cómo se realizó la transmisión de la revelación, sino por tradición oral? No se puede subordinar la tradición a los libros sagrados y menos aún recusarla apelando a ellos. Los católicos no deben dejarse engañar. Todo el Evangelio está inspirado. Quienes lo escribieron tenían realmente su inteligencia bajo la influencia del Espíritu Santo. De manera que la totalidad del Evangelio es palabra de Dios. Verbum Dei. No es lícito elegir partes y decir, aceptamos esta parte, pero no aceptamos esta otra. Ahora bien, todos los concilios dogmáticos nos dieron la expresión exacta de la tradición, la expresión exacta de lo que enseñaron los apóstoles. Eso no puede reformarse.
No se pueden modificar los decretos del Concilio de Trento, porque son infalibles, porque están escritos en virtud de un acto oficial de la Iglesia, a diferencia del Concilio Vaticano II, cuyas proposiciones no son infalibles, porque los papas no quisieron empeñar su infalibilidad. De manera que nadie puede decirnos, ustedes se aferran al pasado. Ustedes se han quedado en el Concilio de Trento. Porque el Concilio de Trento no es el pasado. La tradición tiene un carácter intemporal. Se adapta a todos los tiempos y a todos los lugares. Ahora veamos, con palabras de Monseñor Marcel Lefebvre, fidelidad a la doctrina de los papas. Me parece oír, mis queridísimos hermanos, la voz de todos estos papas, desde Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío X, Pío XII, diciéndome, pero por Dios, ¿qué vas a hacer de nuestras enseñanzas? ¿De nuestra predicación de la fe católica? ¿La vas a abandonar y a dejar que desaparezca de esta tierra? Sigue guardando este tesoro que te hemos transmitido. No abandones a los fieles, no abandones a la Iglesia. Continúa la Iglesia porque desde el Concilio Vaticano II, las autoridades romanas han adoptado y profesado lo que nosotros hemos condenado. ¿Cómo es posible? Hemos condenado el liberalismo, el comunismo, el socialismo, el modernismo, pero ahora las autoridades de Roma profesan, adoptan y apoyan todos esos errores. ¿Cómo puede ser? Si no haces algo para continuar la tradición de la Iglesia que te hemos transmitido, todo desaparecerá. La Iglesia desaparecerá y las almas se perderán. Nos hallamos en un estado de necesidad. He hecho todo lo posible para que Roma entienda que debe volver a esta actitud de todos sus predecesores. Varias veces he escrito, hablado, enviado cartas, ido a Roma. Por todos los medios he intentado hacer entender a Roma que desde el concilio, este aggiornamento, este cambio que ha tenido lugar en la Iglesia, no es católico, que ese ecumenismo, esa colegialidad, todos esos errores son contrarios a la fe de la Iglesia y están demoliendo a la Iglesia. Solo soy un obispo de la Iglesia Católica que sigue transmitiendo la doctrina Tradidi quod ed accepi, como decía San Pablo. Esto es lo que pienso y lo que me gustaría que se ponga en mi tumba. He transmitido lo que recibí. Así de sencillo. Soy un simple portador, un simple transmisor del mensaje y de la doctrina de Dios, de ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos dio y de los medios para santificarnos. La Santa Misa, la verdadera misa y los verdaderos sacramentos que comunican verdaderamente
la vida espiritual. Y por último, Monseñor Lefebvre cita lo siguiente: me confío a la divina providencia. Estoy convencido de que Dios sabe lo que hace. Cuando el cardenal Gagnon nos hizo una visita de parte de Roma, 14 años después de ser yo declarado suspendido adivines, reconoció que lo que estamos haciendo es sin lugar a dudas lo que hay que hacer para reconstruir de nuevo la iglesia. Así que hicimos bien en resistir. Y estoy seguro de que hoy nos hallamos en las mismas circunstancias. Por este motivo, todas las acusaciones que me dirigen y todas las penas con que me amenazan, las considero plenamente nulas. Y como tales, pues las ignoro. Un día, tal vez en algunos años, solo Dios sabe, la tradición recuperará sus derechos en Roma y las autoridades romanas nos agradecerán haber mantenido la fe en los seminarios, familias, conventos, países, haber mantenido la tradición, la misa de siempre, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas.